Hola, ¿cómo estás? Esto es The Sherlock's Blog. Yo soy el profesor Panchi y en esta ocasión lo que busqué fue un lugar, digamos, un tanto más tranquilo, igual en Oporto, para platicarte acerca del nuevo tema. Hemos pasado, según el video que hayas observado, por distintas cosas. Por ejemplo, lugares un poquito más intranquilos, lugares quizás un poquito más caóticos. Incluso seguro te ha costado, por ejemplo, ponerme atención en ciertos aspectos. Sin embargo, hoy la quiero llevar con calma. ¿Cuál es el punto aquí? Mira, estamos en Portugal y quizás el escenario ideal era la biblioteca, la librería Lilo, que es justamente en donde se basaron para crear la serie de, más bien, sí, la serie de películas de Harry Potter y la saga de los libros. Es una librería sumamente impresionante, pero está atascada de gente y entonces quizás no me permita dar la clase como me gustaría. Hoy el tema que tenemos que trabajar es la cuestión de la naturaleza humana, esta que hemos cuestionado en otros capítulos, que si no has visto seguramente verás, y tiene que ver con la idea de la maldad. Para lo cual tendríamos que decir lo siguiente: las ciencias del hombre, es decir, esos saberes como la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, etc., dan por hecho que el hombre, que la especie humana, tiene en sí una naturaleza que determinará lo que va a ser con el tiempo y a través de los días. Si nosotros descubrimos esa naturaleza, entonces lo que tenemos es Eureka, la clave para descifrar la humanidad. Esto coloquialmente se ha considerado, por ejemplo, como los genes. Es decir, por ejemplo, en el crimen, si nosotros encontramos ese gen de la maldad, seguramente al quitarlo, entonces se resolvió el asunto. Es como si encontráramos el gen de la inteligencia, de la genialidad, y entonces simplemente lo alteramos, lo modificamos o lo facilitamos y entonces eureka, tendríamos puros genios. Sin embargo, esto es todavía una utopía, como lo habíamos manejado en otro capítulo. ¿Cuál es la cuestión acá? Pues bueno, de lo que tendríamos que hablar hoy más bien es de la idea de la naturaleza humana. Te estaba hablando, por ejemplo, de esta especie, ¿no? De este elemento que queremos buscar en el hombre, por ejemplo, cuando se buscaba la glándula pineal para descubrir que ahí estaba justamente toda esta maquinaria que nos constituía como hombres, como especie humana. ¿Por qué como especie humana? Porque nosotros de lo que gozamos es de la razón que nos hace diferentes, según Aristóteles, de las plantas, de los animales, pero no de los ángeles. Sin embargo, este ejercicio del razonamiento lo que nos permite más bien es llegar a ciertas soluciones o conclusiones. Es interesante porque cabe resaltar que la razón en realidad solamente nos ha servido para complicar las cosas. De hecho, Schopenhauer dice que si nosotros somos tan malos, es en orden de la razón que poseemos. Es decir, nuestra fortaleza que nos hace diferentes de las demás especies, en realidad es nuestro verdugo. Ahora, la cosa es la siguiente. Cuando hablamos de la naturaleza, lo que tendríamos que decir es que nosotros tenemos quizás esta cualidad de la razón que nos distingue de las demás especies, y entonces quizás aquí es donde cargamos nuestra sentencia. ¿Qué elementos te traigo hoy para hablar justamente de esta naturaleza humana? Bueno, de entrada te voy a hablar de un poema de Rubén Darío que se llama Las razones del lobo. Las razones o los motivos del lobo me parece que es un diálogo entre San Francisco de Asís, este italiano, y el lobo, que lo que pasaba era que un lobo simplemente estaba como que atemorizando a una aldea, se comía a todo mundo, y entonces de repente el lobo fue al bosque, San Francisco fue al bosque para hablar con el lobo y le preguntaba, oye, ¿qué es lo que sucede? ¿No? O sea, ¿qué demonios te pasa? Y entonces el lobo lo que decía es que, ¿sabes qué? La gente viene, me molesta, el invierno es horrible sin alimento, y entonces yo lo que necesito es simplemente saciar esta hambruna, y entonces lo que hago es comérmelos, ¿no? Ahora lo que dijo San Francisco de Asís es, mira, ni los hombres, ni la especie humana, bueno, le dijo los hombres, ni los hombres ni tú van a ser enemigos. Entonces lo que hizo San Francisco fue traer al lobo al pueblo y además lo traía domesticado.
La descripción lo que nos dice es que el lobo venía caminando con San Francisco y entonces San Francisco lo que hizo fue presentarlos al pueblo para decir: este lobo lo que tiene es hambre, así que mientras nosotros ofrezcamos un sacrificio para él no nos va a hacer daño. Bueno, cosa siguiente fue que San Francisco tuvo que salir en algún momento y entonces justamente cuando sale el lobo se queda solo y ¡oh sorpresa! ¿Qué va a pasar? Que de repente se enteran que el lobo está comiendo gente otra vez. El lobo se escapa de la aldea y entonces San Francisco, al llegar a la aldea, le dicen digamos, pues de alguna manera lo acusan. Y justo cuando lo acusan, San Francisco se saca de sí y lo que va a ir es cuestionar al lobo. Va con el lobo y le dice: a ver, mi hermano, ¿qué es lo que te acaba de pasar? Ya habíamos quedado, hicimos un trato, etc. Lo que le dice el lobo es que él, cuando se fue a San Francisco, lo que hizo fue empezar a ver a las personas y cómo actuaban y qué hacían. Y entonces lo que dijo es que la cosa era puras peleas, pura tragedia, puras discusiones, y entonces en realidad lo que le molestaba en sí era como que la sociedad. Lo que pasó fue que el lobo se fue, otra vez la hambruna y otra vez la comida, ¿no? San Francisco de Asís lo que hizo fue simplemente levantarse en hombros, aceptar y regresar a la aldea como diciendo: bueno, pues ¿qué esperaba? Si al final la especie humana así es. Y ya lo había dicho Schopenhauer, es pura batalla. Ahora, ese es por un lado una historia. Tenemos otro elemento que me interesa tocar con ustedes, que es el demonio de la perversidad de Edgar Allan Poe. ¿Qué es lo que plantea? Este es un cuento súper breve, donde lo que nos va a decir, por ejemplo, Edgar Allan Poe, es que nos habla de un cuate que detuvieron por haber matado a una señora. Ojo, la señora que mata es una señora bastante adinerada, y entonces él, lo que obtiene, este sujeto, es, digamos, una herencia bastante sustantiva. Y entonces lo que él dice es que hay un afán natural que se les ha ido a los frenólogos, y esto es por lo que había comentado en el principio. Los frenólogos son estas personas que estudian, digamos, el cerebro, pensando en que van a encontrar un chip o un elemento que funciona para cada cosa en particular, y que una vez que atienden este elemento, entonces resuelven el problema. Lo que va a decir acá es: bueno, ¿qué pasa con esta intención que yo llamaría más bien perversidad? Es decir, ¿qué pasa con este instinto que para mí es la maldad por excelencia, ¿no? Y entonces empieza a hablar de que, por ejemplo, él empieza con una idea, se vuelve un deseo, se vuelve un anhelo, y con el tiempo el anhelo llega a tal grado que lo que va a hacer es una acción, y entonces se va a concretar el hecho. Lo que nos dice acá es que esta fue la idea que tenía, por ejemplo, antes de matar a esta mujer. Empezó con una idea, un deseo, un anhelo, hasta que llegó y ¡pum!, explotó. Dice que de hecho hay una cuestión que nos empuja como si estuviéramos en el límite del abismo, y esto tiene que ver como si fuera un vértigo, en donde lo que decimos es: ¿me arrojo o me quedo? Pero nuestras ganas nos hacen querernos tirar, y nuestra razón nos dice: espera, mano, porque de eso no vas a sobrevivir. Entonces, la cuestión es que este amigo lo que nos pone es que esa especie de impulso lo que nos tiene es ahí en la cuestión del goce. ¿Por qué? El placer, el goce, a diferencia del placer en el psicoanálisis, es algo que está prohibido, pero que además queremos. Es decir, lo queremos, y entonces se juegan nuestras pulsiones de vida porque lo deseamos, pero se juegan nuestras pulsiones de muerte porque también nos va a hacer un daño, y además está un super yo ahí que nos dice: no lo hagas. Y entonces esta cuestión que nos pone, por ejemplo, Edgar Allan Poe en esta línea, es el hecho de decir: está la línea y tú no puedes pasarla, y sin embargo lo quieres hacer. Pero recordemos que empezamos con una idea, luego con un anhelo, y entonces el deseo se volvió realidad. ¡Pum! Idea, deseo, anhelo, realidad, y entonces actuamos. Esto es la perversidad, cuando el sujeto lo que quiere decir es: maté a alguien, tuve la capacidad para matar a alguien y además no me arrepiento, lo disfruté. Esto, por ejemplo, en alguna ocasión Sara Pérez Casparian nos los platicaba. Sara Pérez Casparian es una fiscal de Cuba
que lo que nos platicaba en su experiencia era que en alguna ocasión uno de los sujetos que estaba en prisión lo que le dijo es que mató a una persona al interior de la prisión mientras estaba haciendo la visita, y lo que le dijo la juez es: ¿pero por qué? Es decir, aquí hay vigilancia, aquí hay gente. Es más, esa persona venía a visitar a alguien más, era su pareja, su esposa, por la cuestión de la cita conyugal. Y entonces él dijo: doctora, porque podía, porque quería, usted no sabe, ¿no? Este deseo, este goce que me da el hecho de poder hacer esta acción. Y entonces he aquí la cuestión del demonio de la perversidad. Pero lo que nos dice Edgar Allan Poe es que la perversidad de alguna manera está ahí latente, nos mueve, nos gusta y además existe. Ahora, tenemos otro cuento con el que vamos a cerrar, digamos, nuestra clase de hoy. Y este cuento es el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Este texto, digamos, es un clásico de la literatura, es sumamente breve, pero nos va a dar algunas pautas que son fundamentales para lo que nosotros tenemos que esclarecer sobre la naturaleza humana. Miren, la idea de este texto, yo sinceramente, a partir de mi experiencia de haberlo leído, lo que le recomendaría es: échense el primer capítulo y échense el último seriamente. Los otros léanlos para que sepan de qué va y ya, porque en realidad es hasta pesado. Pero igual son como 70, 60 cuartillas en su cuento, entonces lo pueden leer bastante rápido. Digo, es una novela corta. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? En el principio lo que ponen es a un abogado y a otro señor hablando de un caso en particular, donde un aparentemente monstruo, es decir, una bestia, un hombre que estaba jorobado, pequeño, digamos con rasgos grotescos, lo que hizo fue ir caminando, enfrentó a una niña que venía también caminando, y entonces lo que hizo fue simplemente caminar, y ¡pum!, aventó a la niña. Lo que dijo este sujeto, que es el abogado y el otro, dijeron: es que no puedo creer que tal aberración se haya dado, ¿no? Que haya visto tal aberración. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? Nos vamos a enterar que este cuento lo que nos marca es la historia de un sujeto que es un médico. De hecho, es el Dr. Jekyll. Y entonces este doctor lo que nos va a hacer es que más bien empieza a hablar de que él tenía un instinto como de muerte que estaba al interior de él, y que estaba fabricando una pócima para poderse hacer de repente un monstruo. Y este sería Mr. Hyde. ¿Qué es lo que plantea este texto? Lo que dice él es que crea una pócima, se la tomaba, se transformaba en monstruo, y de repente este monstruo permitía hacer todo lo que a Dr. Hyde, es decir, a esta cuestión emblemática, a este modelo moral, a este modelo económico, social, profesional, no le era permitido. Y dice: toda la satisfacción que no encontré jamás en el Dr. Jekyll, la encontré en Mr. Hyde, y por eso es que me gusta tanto. Ahora, lo que decía él es que cuando se tomaba la pócima se transformaba en monstruo, pero él sentía que, por ejemplo, mientras la figura del doctor era fuerte, exitosa, bien lograda, la estructura de Mr. Hyde era un tipo chico, delgado, débil, incluso jorobado, y lo que él se daba cuenta es que en realidad no había explotado demasiado su cuestión del mal. Él, de lo que se dio cuenta, es de que había dos elementos en sí mismo, es decir, por un lado la maldad y por otro lado por un lado la bondad y por otro lado la maldad. Lo que él decía era: nosotros tenemos estas dos ambivalencias, pero si no hemos trabajado suficientemente una, se debilita. Y entonces cuando tenemos el acceso a ella, es decir, cuando se pudo transformar en Mr. Hyde, que es el malo, entonces simplemente se desbordó, explotó, porque jamás lo había vivido, no sabía qué era, y encontró bastante placer en esa acción. Entonces lo que dijo fue: de aquí soy, papá. Y le ganó la cuestión de la maldad. Esto es interesante porque lo que nos está planteando él es que de alguna manera nosotros tenemos esta ambivalencia natural, tanto del bien como del mal, pero que nosotros, al trabajar tanto en la cuestión del bien, lo que olvidamos es vivir la cuestión del mal. Y entonces cuando vivimos la cuestión del mal, simplemente nos desborda y no sabemos cómo reaccionar ante ella. Por ejemplo, la cuestión de quien toma y no toma.
una persona que más o menos ha tomado, tiene la experiencia de qué es el alcohol y entonces de alguna manera tiene elementos para poderse gobernar. Sin embargo, una persona que jamás ha tomado una gota de alcohol, que jamás ha vivido su ejercicio de la libertad, de la independencia, seguramente a la primera de malas, ¡pum!, va a explotar. ¿Por qué? Porque esta libertad, esta parte de experimentar la maldad, jamás la ha probado. Y entonces, bueno, lo que nos invita a decir, por ejemplo, este texto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es que más bien tenemos en esta cuestión natural un elemento que va sobre lo bueno y sobre lo malo. Lo bueno y lo malo, en realidad, como muchas otras cosas, termina siendo una construcción discursiva. El hombre, la especie humana en realidad, nace siendo libre. Van a ser los discursos los que lo cataloguen en el lado bueno o en el lado bueno, en el lado malo. Ahora, todavía nos falta hablar de Michel Foucault y cuál es la cuestión entre la normalidad, la locura, la razón, etcétera, porque de ahí podemos sacar bastantes elementos para seguir disertando sobre esta naturaleza. Lo que podremos concluir de hoy es que como tal no hay una naturaleza en sí, pero es cierto que estamos muy mal acostumbrados. Mira, para cerrar el día de hoy, lo último de lo que te hablaré es de una película, brevemente, que se llama Dogville. De hecho, hoy mismo estamos en Portugal porque Dogville es una película de Lars von Trier que se estrenó acá. Entonces, ¿cuál es la pregunta, o más bien cuál es el planteamiento ahí? ¿Qué es en realidad la sociedad? Te estoy hablando de una chica que está huyendo de su vida, del modelo de vida tradicional, del modelo de vida que llevaba, y entonces se va a querer instaurar en otra sociedad, pero cuando esta sociedad se entera de que ella, digamos, está siendo buscada por otros sujetos, el precio del secreto, o bien el precio del silencio, por su parte, va a ser altísimo. Pero bueno, ya sería bastante hablar aquí de Dogville, también de Lars von Trier. No niego que esa película es una de mis favoritas por excelencia. Y entonces la invitación es a que vayas, veas Dogville de Lars von Trier. Es una película larga, no es para todos, esto es como la filosofía de Nietzsche, para todos y para nadie, pero que te va a dejar, no sé si gratamente, pero definitivamente sorprendido, sí. Entonces, no te quedes con lo que yo te estoy comentando. En mi postura, la naturaleza es más bien una construcción incluso necesaria por la cuestión del modelo de instituciones o los modelos sociales, pero no te quedes con lo que yo te digo. Ve, busca, investiga y cuestiona tú dónde está la naturaleza humana. Porque así como San Agustín, cuando dijo, la verdad es que yo me comí la manzana porque me atrajo la maldad, me atrajo la perversidad, entonces tú diserta dónde está la maldad. Eso es todo. Nos veremos pronto. Esto fue The Sherlock's Vlog desde Portugal. Yo soy el profesor Panchi y finito. Chao.